Valleque, doctor Víctor Anacleto Guerrero. Público presente, tengan ustedes muy buenas noches. Se va a continuar con el ciclo de conferencias organizado por el Consejo Directivo 2013-2014. Invitamos a los abogados presentes a ponerse de pie para entonar las notas al digno e ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Dejamos el uso de la palabra a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero. Doctor Flores, escritor de esta noche, estimados colegas, alumnos, público presente. Seguimos con nuestras conferencias programadas por el Consejo Directivo y decirles que nos gustaría que haya más afluencia. Esperemos que en las próximas también este local esté lleno. Decirles que hay unos eventos que se han programado, como el próximo sábado, el próximo sábado 14 se celebra el Día del Padre. Esperemos que todos los abogados estén presentes en el quinto piso para la duración de esta efemérides. Luego tenemos la semana del 6 al 11 de julio, son los 92 años del colegio. Van a haber exposiciones y también desfile y la cena bailable. Y esencialmente queremos pedirles su participación en el tercer Congreso Nacional de Abogados, que se realizará el día 5 y 6 de septiembre, en la que habrán expositores extranjeros y nacionales, los mejores, y van a haber 3 mesas de trabajo. La primera mesa es Derecho y Justicia Global, otra mesa es Reformas Legales Imperiosas, y la tercera mesa es Defensa gremial y lucha contra la corrupción. Los que participan pueden
inscribirse en cualquiera de estas mesas o también indistintamente asistir a cada una de ellas. Les pedimos su participación. El precio son 150 para estudiantes, 200 para abogados, 230 particulares. Este congreso, el segundo día, el día 6, tiene el plenario con las conclusiones y recomendaciones, y en la noche va a haber un baile o sea, los que participan es gratis, entran al baile con los hermanos Jaime. Bien, vamos a leer la hoja de vida del expositor. Tenemos el agrado de presentar al doctor Percy Flores Rojas. El doctor es abogado, profesor de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Es registrador público, presidente de la Comisión Descentralizada del Indecopi Lambayeque, para quien pido un fuerte aplauso. Al doctor Percy Flores Rojas para disertar sobre el tema el derecho de propiedad y el principio de la fe pública registral. Bien, buenas noches a todos por estar en esta noche presentes, al doctor Víctor Anacleto, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, por haberme invitado a participar en esta charla, que más que una conferencia es compartir con ustedes algunos conocimientos de lo que día a día desarrollamos en el registro, y que es básicamente el derecho registral, que obviamente ha cobrado mucha vigencia en estos últimos tiempos. Si ustedes se dan cuenta, pues el derecho registral hace 10 o 15 años era solo conocido por algunas personas, pero desde que se dieron los programas de formalización de la propiedad y se difundió un poco el tema de la funcionalidad, de la importancia de inscripción, es que ahora el registro ha tomado y ha cobrado mucha fuerza y es importante para todos los actos o contratos que realizamos en el medio. Yo tengo que hacer un mea culpa en este momento porque he escuchado el himno del Colegio de Abogados de Lambayeque y debo reconocer que no me lo sé. Y es una vergüenza que como miembro de esta orden no conozca por lo menos y no lo cante. Y creo que muchos de ustedes tampoco lo saben. Así que sería una obligación, creo, moral, la nuestra, de poderlo por lo menos aprender algunas estrofas, si no es todo, porque es nuestro ilustre Colegio de Abogados. Y es la orden la que nos ordena, la que nos lleva, la que nos forma, la que trata de impartir ciertos conocimientos, ciertas directivas para nuestra vida diaria y para nuestra vida profesional. En fin, como les digo, es también mi responsabilidad no haberlo cantado, los veía a todos y también me sentía mal por pasar. Dejémoslo ahí, ese tema, y vayamos a lo que nos trajo esta noche para compartir con ustedes. Hemos hablado del derecho a la propiedad y del derecho a registros. Yo he querido circunscribir esta noche a un tema fundamental, y que es la transferencia de la propiedad y el principio de fe pública registral. Si nosotros hemos advertido últimamente y hemos podido leer las noticias, el derecho a propiedad que nosotros inscribimos en el registro lo publicitamos muy bonito. Lo tenemos en un asiento, decimos somos propietarios, hemos adquirido el derecho a propiedad por una compra-venta, por una adjudicación judicial, en un remate o por herencia, sea cual fuera el modo de cómo hemos adquirido el derecho a propiedad, lo tenemos inscrito. Sin embargo, últimamente hemos podido advertir que de la noche a la mañana podemos perder el derecho a propiedad a través de suplantadores o a través de documentos falsos que originan que el propietario, que el verdadero propietario pueda perder su derecho a propiedad y sin capacidad y sin posibilidad de poderlo recuperar.
Porque obviamente esta persona que falsifica el documento, que suplanta al verdadero titular, automáticamente y dentro del tiempo más corto comienza a transferir el bien de manera inmediata y a precios viles. No al precio real, a un precio vil. Con lo cual, al final, esa tercera persona que adquiere el bien se encuentra legitimado por el registro y no se le puede quitar el derecho de propiedad que adquirió en base a la información que el registro le brindó. Es una anomalía que presenta el registro y que hasta la fecha no hemos podido subsanar. Este hecho se ha venido presentando constantemente en los últimos años. Se han tomado medidas paliativas que no han sido las totalmente necesarias para poder restringir esta clase de anomalías que se presentan tanto en la vía notarial como en la vía registral, pero ahora se agrega un hecho adicional, que si bien es cierto, se ha mantenido en el tiempo, pero han sido en menor cuantía, ahora las tenemos con mayor frecuencia, y es el caso de la doble venta, donde el propietario vende el inmueble una vez y luego lo vuelve a vender a un tiempo posterior a otra segunda persona. Obviamente, el primer propietario nunca inscribe, porque entiende que el registro no es constitutivo, sino que es un registro declarativo. Y como consecuencia de ello, no tiene necesidad de inscribirlo porque simplemente es propietario con el simple consenso, como lo dice el artículo 949 del Código Civil. Y si eso es así, entonces, como decían los antiguos, mi propiedad, ¿quién me la va a quitar? Yo tengo mi propiedad, la tengo con una bolsa bajo mi cama, yo soy propietario. ¿Y quién me va a poder quitar mi propiedad? No tengo necesidad de inscribir en el registro. Y eso lo hemos tenido hasta los años 1980, donde usted iba a la sierra y pedía, ¿qué documento tiene usted? Bueno, doctorcito, tengo este documentito que me firmaron. Y saca su escritura pública. Y usted verifica, nunca la inscribió. Y es que la gente era fiel. Si transfería la propiedad, respetaba esa transferencia. Sin embargo, ahora no ocurre eso. Si usted vende el inmueble y con cierta picardía advierte que en el registro no inscribió la compra-venta, dos cosas: o la hipoteca, o segundo, lo vuelve a vender. Y ese que compra en segunda oportunidad, o ese que inscribe la garantía hipotecaria, se encuentra protegida por el registro. Menudo problema en que nos encontramos, porque ese que compra por segunda vez lo que va a ejercer es su derecho y va a decir, bueno, quiero mi propiedad y como tal, por favor, deja mi propiedad, te vas, te desalojo, solicito la reivindicación y al final ese propietario que venía poseyendo porque compró por primera vez pierde su derecho a propiedad. Sin solución de que nuevamente retorne esa propiedad a su esfera patrimonial. No va a haber. Y ustedes se van a dar cuenta que esto ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en el año... Disculpen. En el año 2007 sale la casación 5072-2006, Lambayeque. Este es un caso que se presentó en Chiclayo. Típico caso, la Asociación de Propietarios Ciudad del Chofer. En esta asociación de Ciudad del Chofer se vendieron más de 3 veces los lotes de terreno. La asociación vendía uno, no poseía, vendía otra vez el lote y así sucesivamente hasta que el tercero llegó a inscribir su derecho a propiedad. El caso fue que la propietaria, la primera persona que compró el inmueble, tenía un documento privado con firmas legalizadas, pero no inscribió porque entendió que en el Perú la transferencia de propiedad se hace con el simple consenso, simplemente con el simple consenso, y no exigió el otorgamiento de escritura pública, se quedó con su documento privado. Un año después, la presidenta de la asociación transfiere el inmueble a un tercero, y ese tercero se inscribe su escritura pública, se inscribe
la compra-venta en el registro. La primera propietaria, obviamente, verifica ese hecho y dice, un momentito, te han estafado porque yo soy el propietario. Y automáticamente el nuevo propietario le dice, mire usted, yo he comprado en base a lo que dice el registro. Y en el registro, en la partida donde se encuentra el lote de terreno, estaba a nombre de la Asociación Ciudad del Chofer. Y no constaba en el registro ninguna causal de nulidad, anulabilidad o ningún hecho que pudiera decirme o enervar mi buena fe. Conclusión, yo soy el propietario. La mujer interpone la demanda de nulidad, fin ilícito y objeto imposible. En primera instancia la demanda fue declarada infundada. Apela. El argumento de la primera del juez de primera instancia señala expresamente que la persona que compró y que inscribió en el registro está amparada por el 2014 del Código Civil, fe pública registral, y el artículo 1135 del Código Civil. Concurrencia de acreedores respecto a donde el acreedor tenía su derecho, pero también lo pudo transferir. En consecuencia, si esa persona adquirió el bien mediante escritura pública de buena fe e inscribió, el registro respeta su derecho. Además, había un detalle adicional. El juez de primera instancia señala expresamente lo siguiente: usted solo tenía documento privado, y según el orden de prelación en el 1135 dice, si son instrumentos públicos, el primero que se inscriba. Si es un instrumento público, un documento privado, prima el instrumento público, y más aún si es inscrito. Consecuencia, usted no tenía todo el derecho, pese a que ya le habían transferido. En consecuencia, demanda en primera instancia infundada. La mujer no contenta, interpone recurso de apelación, y la sala civil, en aquel tiempo la segunda sala civil, declara fundada la demanda y revoca la sentencia de primera instancia. Cambia el parecer. ¿El argumento cuál fue? Señor, fin ilícito y el objeto imposible, y la causa también es ilícita. Razón, disculpe usted, cuando compró el inmueble, ¿cuál debió ser su diligencia como comprador? La causa implica honestidad, la causa implica buena fe. Son requisitos de la causa que en el momento de la celebración del contrato tienen que estar presentes, tienen que tener diligencia. Eso es un requisito de la causa al momento de la celebración del acto jurídico y del contrato, específicamente la compra-venta. En consecuencia, la sala le dice, no habiendo cumplido los requisitos de la causa y siendo el fin ilícito, nula la compra-venta, nula la cinta registral, y regrese y retorne el derecho de propiedad al primer propietario. Obviamente, pues el comprador que tenía derecho inscrito no se quedó tranquilo. Se fue en casación y en casación pierde el caso la señora. La sala le dice, revoca la sentencia de segunda instancia y declara fundada y confirma la de primera instancia, recuperando a la persona que había inscrito su derecho de propiedad al amparo del artículo 2014 como titular registral y como verdadero propietario, porque el registro había publicitado ese hecho. Técnicamente, diríamos nosotros, está bien. Es lo correcto, porque nuestro sistema registral así lo dice. Y así debería ser, ¿no es cierto? Eso es lo que me enseñaron en Derecho Registral, eso es lo que yo he impartido en Derecho Registral, y sigo impartiéndolo. Pero luego de haber leído una segunda jurisprudencia, el año 2012, publicada en octubre de este año, del año pasado, 2013, ya me quedaron dudas. Y me quedaron dudas por una sencilla razón. ¿Cuál es el fundamento del derecho de propiedad?
la primera pregunta que tenemos que hacer: ¿cuál es el fundamento del derecho de propiedad? Y el fundamento y supuesto del derecho de propiedad es la posesión. Entiendo que si tengo propiedad, poseo. ¿No es cierto? Pero ¿puedo poseer sin título? ¿Puedo poseer sin título? Sí. ¿No es cierto? Aquella persona que es un invasor está poseyendo el bien. Aquella persona que se posesiona sobre un bien sin haber invadido, porque cree que la persona que le está transfiriendo el bien es el propietario o posesionario, posee y puede poseer sin título. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedo tener propiedad y posesión a la vez, pero puedo tener posesión y no tener propiedad. Y eso es claro, y eso es realmente palpable. Entonces, Rafael Sacco, un italiano, señala expresamente lo siguiente: cuando yo tengo posesión, lo que está haciendo esa persona es darle fin y utilidad al derecho de propiedad, darle contenido económico al derecho de propiedad. Y es obvio. ¿Quién genera la riqueza? ¿La propiedad o la posesión? Cuando tú explotas la tierra, ¿qué estás generando? Posesión. Y estás trabajando la posesión. Estás generando riqueza. No es el título el que te genera la riqueza, sino la posesión. Entonces, en una transferencia de propiedad, cuando usted compra mirando el registro, usted estaría contento. Percy Flores le vende la casa a Juan y va al registro y simplemente ve la información del registro y dice: te compro. ¿Cómo sabe que eres el propietario? ¿Acaso está poseyendo? ¿Acaso ese comprador tuvo la mínima diligencia de ir a ver al lugar de los hechos y decir: oye, ¿por qué posees? ¿A condición de qué posees? ¿De arrendatario? ¿De tenedor? ¿De servidor de la posesión? ¿De usufructuario? ¿A condición de qué estás poseyendo? Y le dice: yo soy el propietario. Y entonces el que me está vendiendo, ¿quién es? No, él fue el que me vendió, y acá está mi escritura pública. Si esa mínima diligencia no la tenemos en cuenta, entonces podríamos alegar buena fe. Y los contratos se celebran en base a la buena fe, principio de buena fe contractual. Entonces, ¿qué va a primar aquí? La primera conclusión a la que podemos llegar es la siguiente en esta noche. Simplemente el registro sirve para poder contratar. Simplemente la información que el registro me está brindando es suficiente para poder contratar. Yo les diría no. ¿Por qué razón? Porque en este momento de ellos están valiendo muchas personas, perjudicando al verdadero propietario. Ojo. Una segunda conclusión a la que tenemos que llegar esta noche es la siguiente: el registro no genera ningún requisito ni ninguna formalidad a la compra-venta, porque el registro es declarativo, no es constitutivo de derechos. Y entonces, cuando me sale la resolución 5072-2006 y me dice: ¿sabe qué? Esa persona que compró es la que debo proteger. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? Tú que compraste, que fuiste negligente y no inscribiste, perdiste tu derecho a propiedad. Someramente podríamos decir: esa es la conclusión. Realmente no es esa. ¿Cuál sería la conclusión? Si tú no inscribes, pierdes tu derecho a propiedad. Conclusión: el registro es declarativo, o la norma me está diciendo que tengan que inscribir por obligación. Por obligación. Entonces ya no es ni declarativo ni es voluntario, sino es obligatorio, que tengan que inscribir de manera obligatoria para que el registro me brinde protección, porque lo contrario pierde el derecho a propiedad.
Ojo, en este momento tal vez me gana un poco el sentimiento. Yo soy registrador y diría, oye, ese registrador está hablando en contra del registro y está yendo contra el registro. Pero es que también es una aberración lo que quieren hacer los legisladores. Y discúlpeme que lo diga así en toda la expresión. Ustedes han visto últimamente la página web del Ministerio de Justicia o del Congreso de la República. Se ha presentado el proyecto de ley en la que se está modificando el artículo 2014 del Código Civil. Propuesto. Ya tiene informe favorable de la Comisión de Justicia. Y dentro de todas las modificaciones que tiene ese proyecto de ley, está en el artículo 2014. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa modificación? La básica. Dice, la fe pública ya no es, o el principio de fe pública registral ya no es aquellos casos donde usted quiera a título oneroso, sino que también puede ser ahora a título gratuito. Si con el título oneroso teníamos problemas, nos preguntan, ¿qué será con el título no oneroso? Que sea título gratuito. De ello se ha pronunciado Gunter González Barrón expresamente y dice, señores, no saben lo que están haciendo. Pero en fin, léanlo, ese anteproyecto de ley que ya está en la Comisión de Justicia, que está con un informe favorable para que vean lo que está ocurriendo en la realidad. Y a veces ni nos enteramos. Van a ir al pleno del Congreso y al final no sabemos de qué estamos hablando. Pero regreso al tema. Entonces, cuando hablo de la posesión, ya hablo de la propiedad, donde esa posesión le da mucho contenido a la propiedad, nos preguntamos lo siguiente. Cuando yo voy al registro y verifico y solicito la información en el registro, oye, el registro, dime quién es el propietario y quiero contratar, ¿será suficiente esa información? Uno de los elementos más importantes del registro son la forma del funcionamiento del registro o la finalidad que tenía el registro eran dos. La primera de ellas era reducir costos y la segunda de ellas era brindar información cierta y fidedigna. La que incluía, obviamente, protección al derecho de propiedad de la persona que inscribía y también protección al tráfico jurídico. Entonces, si tenemos técnicamente esas dos finalidades que estaban íncitas en la publicidad, nos preguntamos lo siguiente: señores, ¿es posible que exista incongruencia entre nuestro sistema registral? ¿Es posible que pueda existir incongruencia entre el artículo 2014 del Código Civil y el 1135 del Código Civil? ¿Podrá haber tal vez ahí incongruencia? ¿Puede ser la última diapositiva, por favor? Discúlpenme, lo primero ya casi no lo voy a decir. Estamos en el 2022 nos vamos a quedar. No déjelo ahí, está bien, en el 2022. Analicemos el 2022 y el artículo 1135 del Código Civil. El 2022 es el principio de oponibilidad. Si yo inscribo mi derecho, técnicamente puedo oponer a aquellos que lo inscribieron. Y se entiende que están legitimados esos asientos mientras no haya una resolución judicial o no haya una resolución posterior o un acto posterior de parte que modifique esa situación. En ambos casos, en el artículo 2022 del Código Civil y en el 1135, ¿el presupuesto cuál es? Que se inscribe el acto. Entonces yo tengo una compraventa y el 2022 y el 1135 me dicen inscríbela para tener protección. Sin embargo hay un segundo requisito en el 1135 y te dice actúa de buena fe. Ese actúa de buena fe solo lo encontramos en el 1135 y no lo vas a encontrar en el 2022.
Entonces, el elemento que distingue al 1135 del 2022 es la buena fe. Y entonces, regresamos a ese tema de la doble venta, a nuestro caso que teníamos. Pregunta, aquella persona que compró por primera vez el inmueble, de aquel que aparecía en el registro debidamente facultado o el titular del derecho, ¿ese comprador que adquiere tenía buena fe? La buena fe implica diligencia, implica creencia de que él es el titular. Y como consecuencia de ello, él debió advertir que la persona que estaba en posesión del bien era el propietario. O tenía que por lo menos determinar bajo qué condición estaba poseyendo. Hay un término en derechos reales que se llama la interversión. Y la interversión implica un cambio de estado posesorio. ¿Qué significa ello? Si yo soy arrendatario, no podría prescribir. Si yo soy usufructuario, tampoco podría prescribir, porque mi título bajo el cual yo estoy poseyendo es de arrendatario, de usufructuario. Para yo cambiar esa situación, tendría que intervertir mi título. Esto quiere decir que debo adquirir mi derecho de propiedad para convertirme en propietario. Sin embargo, si yo poseo sin ningún título, técnicamente sí podría adquirir el derecho de propiedad vía prescripción adquisitiva. Técnicamente, en ambos casos, tendríamos que verificar la buena fe. En este caso, en el caso de la doble venta, el comprador no va a tener buena fe. Pero ¿qué ocurre entonces cuando ese predio ha tenido circulación o ese inmueble ha tenido circulación? Que no solo ha adquirido uno, sino que ha adquirido una cadena de compradores. La pregunta sería, ¿le vamos a aplicar el mismo criterio a todos los compradores? Si al primero le exigí diligencia, que fuera a ver quién era el propietario, al segundo también exigir eso, al tercero también exigir eso. Sería bueno que revisaran dos jurisprudencias que salieron. Expediente 5048-2011 de la Corte Superior de Justicia de Lima, primera sala. Elemento fundamental, caso de doble venta. Señalan expresamente que se debe dar la prioridad a quien viene poseyendo el bien y no a aquel que adquirió del registro de manera formal, siempre y cuando no hubiera tenido la diligencia necesaria para saber quién era el propietario. Pero aquí viene el cuestionamiento, ¿no? Entonces, la pregunta que tiene que hacerse todos es, ¿para qué sirve el registro? Porque si voy a tener que cada vez que comprar un bien tengo que ir a ver quién es el titular o quién es la persona, entonces, al tacho de la basura, el tema de la finalidad del registro, de reducir costos. Segundo, también se va al tacho de la basura del sistema registral, porque ya no tendríamos seguridad en el tráfico jurídico. Y entonces, ¿para qué sistema registral? Entonces, tenemos que ir cerrando esa brecha. No comparto la posición de ir y decir, voy a tener en cuenta la posesión de la persona. Lo que sí deberíamos tener en cuenta es lo que hasta ahora hemos tenido, en el 2014. Señores, vamos a proteger a aquella persona que adquiere en base al registro. Pero tenemos que verificar que actúa de buena fe. Entonces, ese 1135, cuando nos exige la buena fe, habría que determinarlo. En las dos sentencias, en la segunda instancia, la que le señalé primero, y esta del expediente 5048, en ambos casos me parece que se excede y se extralimitan en determinar qué es la buena fe. La buena fe es creencia, y las partes contratan en base a la buena fe, y en consecuencia eso es lo que va a originar certidumbre, más aún si este acto está debidamente inscrito. Necesitamos una modificación para proteger al propietario
de buena fe? Creo que sí. El artículo 32-35 del Código Argentino es preciso. Los argentinos sí se dieron cuenta de lo que estaba pasando con el sistema registral. Y el sistema argentino señala lo siguiente: cuando un acreedor se ha obligado más de una vez respecto a su deudor, en la transferencia de la propiedad se presume propietario al que viene poseyendo, dejando de lado la información del registro. El Código Argentino fue preciso, porque sabía lo que se venía ocurriendo, la doble venta, vendo uno, vendo dos. Entonces, en esa solución le dice, aplica la posesión. Y eso es lo que han tratado de hacer estas dos resoluciones. Recoger ese argumento legislativo de Argentina, del Código Argentino, y traerlo a nuestra realidad. Pero lamentablemente no hay incongruencia en nuestro sistema registral, en nuestro sistema civil de la transferencia, porque el 2022 y el 1135 ambos trabajan juntos, no trabajan aislados, y ninguno de los dos se va a contraponer. Entonces, el 2014 sí tiene sustento en estos dos artículos, el 2022 y en el 1135. Si queremos mejorar la redacción y queremos evitar el caso de la doble venta, tendríamos que modificar el 2014. El 2014 para cerrar el caso de la doble venta, para cerrar también el tema de los documentos fraudulentos, el tema de las suplantaciones. Quienes proponen que la posesión se tenga como fundamento para poder dilucidar y establecer quién es el propietario, establece un hecho importante. La realidad debe primar a la forma, y me parece que así es. El derecho es realidad. El derecho no es algo etéreo, no son formalismos, no son formulismos, sino es recoger de la realidad lo que realmente hay que regular. Y en este caso, la propiedad tiene fundamento, la posesión. Y la posesión debería mantenerse como fundamento del derecho de propiedad. Y así lo dice la Constitución en su artículo 70, cuando dice: el Estado brinda protección al propietario, le brinda seguridad, y podrá perder solo su derecho de propiedad cuando obviamente haya una expropiación, cuando haya por el tema de seguridad nacional. No hay otro aspecto. En nuestra Constitución de 1993 desapareció el interés social, que sí estaba en la Constitución de 1979. ¿Y por qué cambia? Porque el modelo económico no lo permitía. Si ustedes ven el modelo económico de la Constitución de 1979, era técnicamente socialista, donde el Estado lo que buscaba era proteger a quién, a sus personas, a sus habitantes, a sus conciudadanos. Y era un Estado paternalista, porque cada vez que se expropiaba, donaba, regalaba, adjudicaba la propiedad que extraían a aquellos que la necesitaban. Vean ustedes cuál es el contexto de la Constitución de 1979. Estábamos en plena época socialista y la Constitución tenía ese corte socialista. Hay que darle a los que menos tienen. Sin embargo, la Constitución de 1993 tuvo que cambiar radicalmente, porque hablábamos de un libre mercado, donde el Estado solamente es un policía, donde el Estado solo ve a través de organismos reguladores, que no existan monopolios, donde el Estado se desprende de todas las empresas nacionales, para que sean los particulares los que ejerzan ese derecho. ¿Y cuál es la característica, la ordenanza más saltable de la Constitución de 1993? Que nomás el Estado se convierte en aquel Estado que brinda condiciones necesarias para el desarrollo económico de la persona a través de su propiedad. Ya no es aquella persona que saca el bolsillo y le da, no, sino simple y llanamente crea condiciones para que sea el ciudadano quien genere la riqueza, que es una forma también de interés social.
Ya no es Estado paternalista. Y entonces le dicen, oye tú, yo te voy a brindar las medidas necesarias para que estés seguro del derecho a propiedad. ¿Y qué tiene por seguridad? Brindarle un registro fuerte, un registro sólido. Y vean pues lo que pasó. Desde el año 1993-94, cuando se gestan los primeros procedimientos de saneamiento de la propiedad, Proyecto Especial de Titulación de Tierras, COFOPI, es lo que ha traído como consecuencia que todas las personas, o la mayor parte de personas, tengan un título de propiedad. No se pudo consolidar en propiedad privada por ser tan limitantes, que ahora nos estamos arrepintiendo, porque debió el Estado admitir que se sanee tanto la propiedad privada como la pública, a fin de generar duplicidad de partidas registrales y evitar que existan dobles inmatriculaciones. Solo así podríamos generar un mejor derecho a propiedad, un derecho a propiedad seguro, donde la gente pueda saber lo que tiene y hasta dónde tiene. En consecuencia, y solo para poder concluir esta exposición, habría que mirar nuevamente y con nuevos ojos el tema de la posesión en el derecho a propiedad, porque sí podemos llegar a obtener beneficios o podemos llegar a obtener éxitos en una demanda si es que acreditamos que el que compró nunca tuvo buena fe, y esa cadena que supuestamente es imbatible podría quedar sin efecto. Ya se ha pronunciado, hay una contradicción, hay que verificar la mejor manera de poder solucionar estos casos de doble venta y sobre todo el tema de la falsificación de documentos y suplantaciones. Es una labor del registro, de los notarios, que nos deberíamos comprometer más. Se dice muchas veces que el dinero es lo que más falta, pero creo yo que el derecho de propiedad no podría verse afectado por una falta de dinero. Debería invertirse para brindar seguridad jurídica. Esa es la finalidad del registro. Sin ello, poco podremos caminar. Muchas gracias, no quisiera cansarlos. Si hubiera algunas preguntas, muy gustoso. Felicitamos al doctor Percy Flores Rojas por su excelente exposición y para quien pido le brindemos nuevamente un fuerte aplauso. Se invita al público a formular las preguntas que crean conveniente. Doctor, el derecho de propiedad indudablemente es bastante interesante, a la vez que complicado, ¿no? Quisiera, con su experiencia, que nos explique la contradicción que hay entre el Código Civil y los reglamentos registrados. En este sentido, el Código Civil, no recuerdo este momento el artículo, establece qué instrumentos deben registrarse. El registro, valga la redundancia. Y en ese artículo dice que se debe registrar cualquier documento que implique transferencia de propiedad. Sin embargo, nos vamos al registro
Señor, eso no se escribe. Traiga usted su escritura pública. ¿Se va usted con su escritura pública? No, señor. Esta escritura no se puede escribir porque no tiene 5 años de vigencia. Entonces, creo que hay una contradicción, una incongruencia que quisiera que usted nos explique mejor. Bien. Muchas gracias por su pregunta, doctor. El derecho a propiedad, usted bien lo ha dicho, es un derecho pasivo. Trae muchas aristas. Y esas aristas muchas veces causan daño a las instituciones. Pero el derecho registral es un derecho formal, al igual que el derecho notarial. Entonces, no existe contradicción. Lo que dice el registro expresamente cuando habla sobre el principio de inflación auténtica, que está regulado propiamente en el reglamento y también en el Código Civil, se establece que los actos se inscriben en mérito a títulos, y esos títulos deben cumplir cierta formalidad. Y establece qué clase de títulos son estos. Pueden proceder de 3 sedes: una de sede judicial, sede administrativa o sede notarial. Ahora se ha incorporado una nueva forma, que son el tema de los laudos arbitrales, que también son considerados actualmente títulos y con los cuales se puede generar una inscripción en el registro. Entonces, ese artículo que está regulado en el Código Civil también ha sido recogido en nuestro reglamento. Entonces, no existe contradicción. Bien dice usted cuando señala, oye, pero un momentito, yo tengo mi derecho a propiedad, pero tengo un documento privado. Normalmente los documentos privados, ¿quiénes lo hacen? Los abogados. Pero técnicamente no tienen fe pública. Podrían tener fecha cierta si fallece uno, si legaliza la firma o si ingresa a la institución pública. Pero técnicamente no hay fe. No sabemos si realmente las personas que intervinieron en la celebración de ese contrato privado realmente fueron las personas que están firmando y poniendo su huella. Entonces, ¿quién es el llamado a otorgar fe? De ello son los notarios. Y por eso es que remitimos, vaya al notario para que ese instrumento privado se convierta en instrumento público. Ahora bien, un segundo punto de su pregunta era, cuando llega al registro, me dice que ese título no se puede inscribir porque no cumple 5 años. Es cierto. El Código Civil establece la primera inmatriculación del predio y se establece que tiene que hacerse con títulos no menor de 5 años. Entonces, existen varias formas de hacer una inscripción. La primera de ellas es la inmatriculación del predio, con lo cual se abre una partida registrable para ese bien. A esto llamamos el principio de especialidad. Por cada bien que se incorpora al registro se abre una partida registrable. Entonces, si ese instrumento público va a dar origen a una primera inscripción de dominio o inmatriculación, entonces tiene que cumplir un requisito que establece el Código Civil y que dice no menor de 5 años. Sin embargo, si es una compraventa de un bien ya inscrito, esa compraventa se efectuará sin mayor dilación. Entonces, no hay contradicciones. En algunos momentos podríamos decir que hay una afectación al derecho de propiedad. Sí. Por ejemplo, los casos de habilitaciones urbanas que solo tienen una primera etapa. Ustedes comprenderán que las habilitaciones urbanas tienen 2 etapas. La primera, que son los estudios preliminares, la primera fase de la habilitación urbana, y la segunda, que es la recepción de obras. Se entiende que el propietario de un bien debe vender un inmueble cuando tiene la recepción de obras. ¿Esto qué implica? La recepción de obras tenga luz, agua, pistas, veredas, esté habilitado para vivir. Pero ¿qué ocurre en nuestra realidad? En nuestra realidad ocurre todo lo contrario. El propietario que habilita el bien, una vez inscrita la primera etapa de la habilitación, transfiere todos los lotes, desapareciendo del medio y dejando al libre causando un daño a todas las personas que compraron, porque no hay quien siga el procedimiento de recepción de obras. Obviamente la compra que han efectuado es una compra-venta a un precio bajo, cómodo, al alcance de todas las personas. Pero cuando esas personas vienen con esa escritura pública
al registro para inscribir esa transferencia de propiedad, no procede. Y el propietario dice, oye, yo soy propietario, pero no puedo inscribir mi derecho a propiedad. De alguno de esos casos es que se aprovecha el titular del derecho a la propiedad y vende nuevamente el inmueble a terceras personas, causándole daño a ese derecho a propiedad. Obviamente, una vez que el habilitador o el propietario habilita o viene la municipalidad y hace una recepción de oficio de esa habilitación urbana, los primeros que inscriban son los que se les va a proteger. Y a los primeros propietarios que tal vez compraron y nunca poseyeron, nunca se les va a proteger. Entonces, hay formalidades que hay que cumplir en el registro para que se incorporen esos actos o derechos a él. Pero no podríamos ir en detrimento de lo que dice la norma. Y no existe contradicción. Ambas son complementos. Está el Código Civil y el reglamento es el complemento. Establece la forma y los requisitos que deben incorporarse. Doctor, muy buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta acerca de los bienes que entregó Fonavi. Yo vivo en un inmueble por carretera Pimentel, Ávila Morón. Tenemos ya 23 años viviendo en esos inmuebles y hasta el momento nosotros no tenemos ningún documento que acredite que somos propietarios. Lo que quisiera también que nos explicara si es que los alcaldes tienen la potestad de darnos ese documento. Gracias. El caso de Ávila Morón es un caso muy especial, porque fue el ACE o el Banco de la Vivienda quien inicia el proceso, el programa de vivienda en esos lugares. No se acabó de hacer el proceso de saneamiento, es más, nunca hicieron la habilitación urbana. Entonces lo que hizo en esa época la entidad saneadora fue entregar solo contratos privados a estas personas. En algunos casos les entregó contratos, en otros nunca les entregó nada, pero les entregó el lote físico para que vivieran y construyeran. Soluciones hay. Es muy posible que si ya está habilitado toda Ávila Morón, se solicite a la municipalidad una recepción de oficio, si tiene luz, agua, pistas, veredas, por parte de la municipalidad, con lo cual podría inscribirse. Ahora, el tema del título de propiedad, tengamos en cuenta que todo lo de nace el Banco de la Vivienda, todo ha pasado al Banco de Materiales, y el Banco de Materiales sería el que debería entregar el título de propiedad. Aunque existe aún todavía la Comisión Liquidadora del Banco de Vivienda, que podría ser el que genere el título de propiedad, pero tendría que iniciar ese proceso. Si no tiene éxito tanto con el banco, con la Comisión Liquidadora, ni con el Banco de Materiales, podría usted recurrir a un argumento adicional, que es la prescripción vía notarial, con lo cual usted podría sanear su derecho a propiedad en 45 días, máximo 45 días. Me preguntarán, ¿pero tiene un costo? Sí, sí tiene un costo. Porque hay que iniciar un procedimiento ante el notario, hay que hacer publicaciones y la inscripción del registro. Pero véalo, costo-beneficio. Si no tiene la solución por estos lados, podría ir por la prescripción adquisitiva. Otro argumento que podría hacer es que COFOPRE ingrese al saneamiento de la propiedad, pero siempre y cuando la municipalidad sea competente para poderlo hacer. Ten en cuenta que solo COFOPRE ingresa al saneamiento de la propiedad en esos predios donde el Estado tiene injerencia. Si es propiedad privada, no lo podría hacer. Y habría que determinar si es que es propiedad del Estado o propiedad de terceros. Doctor, una pregunta. La autoridad administrativa, en este caso, tiene potestad para otorgar certificado de posesión. Caso especial, un alcalde tiene autoridad suficiente para entregar certificados de posesión y estos a su vez, cuando pasan de 7, 8 o 9 años, ¿tienen valor legal? Bien, en el caso del certificado de posesión, la ley de municipalidades establece que las facultades es otorgar uno de ellos certificado de posesión, pero solo será en los casos de propiedad municipal, no de propiedad en particular. Entonces, eso sí le va a ocurrir. ¿Qué pasa con ese certificado de posesión de 6, 7, 8 años atrás? Sí podría tener cierta eficacia si es que usted necesita hacer un procedimiento de prescripción adquisitiva, porque es una prueba que usted puede utilizarlo para poder prescribir.
Tenga en cuenta que para poder prescribir tiene que acreditar con medios documentales que viene disfrutando económicamente bien y que viene en posesión. Caso contrario, no tendría. Doctor Rojas, por segunda vez. Tengo un hecho práctico. Una señora compra un terreno a la municipalidad de Monsefú. La municipalidad de Monsefú había adquirido el bien a ellos señores. Pues bien, la municipalidad compra una extensión más o menos de 6 u 8 hectáreas y una parte de esas hectáreas lo urbaniza y lo vende por lotes. Entonces, mi clienta, puedo decir así, compra el lote y hace registrar en el registro público. Pero los herederos de esos señores, de mala fe, desde luego, otra vez hacen declaratoria de herederos, se erigen propietarios y otra vez venden los lotes. Y justamente también lo venden el lote de mi patrocinada, que está debidamente inscrito hace 20 años. Y también lo escriben en registros públicos la segunda escritura de los que actúan de mala fe. Entonces, no es para mí una garantía de registros públicos. Porque si hay un bien escrito hace 20 años, no puede escribirse el mismo terreno a nombre de otra persona. Quisiera ver su criterio de usted respecto a eso. Sí, comprendo su preocupación. Pueden ocurrir dos cosas. La primera de ellas, que la inscripción que se realizó su cliente haya sido una anotación preventiva. Y si ha sido una anotación preventiva, estaba caduca. Definitiva. Vamos descartando. Me dice definitiva. Segundo supuesto que se puede presentar y que es el común. Hasta el año 1993, el registro no tenía catastro. Y los predios o los títulos que se incorporaban al registro venían básicamente con solo la escritura pública. En algunos casos, desde el año 1989, se comenzaron a requerir ya los planos y la memoria escritiva del predio que se inmatriculaba. Sin embargo, antes de ello, nunca hubo planos de los títulos. Y si los hubo, eran simplemente croquis. Entonces, cuando aparece el registro y aparece ya el catastro, se comienza a hacer el mosaico, a tratar de incorporar los planos al registro para evitar duplicidad de partidas registrales. Pero como esas propiedades son antiguas y nunca tuvieron plano, entonces era poco probable de poder determinar si ese predio correspondía, que se estaba inmatriculando o lo inmatricularon los herederos, podría corresponder o no al predio que estaba inscrito anteriormente. Si eso se puede acreditar, que ese predio sí correspondía al que su cliente tenía inscrito, procedería el cierre por duplicidad de partida registrada. Es más, el reglamento de predios señala expresamente que si yo vendo el inmueble y luego de ello fallezco, y luego mis herederos vienen e inscriben la sucesión intestada, eso no es óbice o impedimento para que el propietario que compró al causante pueda inscribir su derecho a propiedad. ¿Y por qué razón? Porque obviamente ya no era propiedad de los herederos, ya el causante había dispuesto de ese inmueble. Entonces, la sucesión intestada no es impedimento para poder inscribir la compra-venta anterior al fallecimiento del causante. Habría que analizar técnicamente si es que ese predio se superpone o no al que desean inscribir o al que se inscribió. Si eso es así, vuelvo a reiterarle,
tendría que iniciarse un procedimiento de duplicidad de partida registral y el cierre consecuente de la partida más reciente, en lo que le afecte, porque tal vez el predio totalmente no se inscribe. Doctor, buenas noches. Respecto al artículo 1135, en la que se define la propiedad, lo que ha tocado ha sido muy interesante, pero tal vez le faltó un poco tocar en lo que respecta al documento de fecha cierta, porque ahí lo expresa claramente en el 1135. Existen dos causales, ¿no? El documento de fecha cierta y el documento de la buena fe registrada, lo que esté inscrito el predio o quien inscribió primero en todo caso. Particularmente tengo un casito sobre esto y le digo, doctor, que habiendo habido documento de fecha cierta, notarial, porque el notario es la persona indicada para dar la buena fe, como usted ya lo indicó, se ha ganado en primera instancia, ¿no? En segunda instancia, bueno, fue revocada, un juicio ya que tiene más de 15 años, entonces pareciera por momentos que nuestros tribunales ya no impartieran justicia, pareciera más bien que impartieran injusticia. Entonces el pueblo y las personas que luchan por lo justo, que luchan por algo legal, se sienten indignadas. En este caso particular que le digo, ¿qué ha pasado? Al ver que la justicia, al ver que los tribunales no funcionan prácticamente, se ha recurrido al derecho consuetudinario. Mire, 15 años de juicio sin poder resolver. Y el derecho consuetudinario en 7 horas resolvió el caso. Como usted lo mencionó aquí, nos tocó algo del derecho, de lo real, de lo que debe ser. Fíjese usted, el derecho consuetudinario cita a las partes, a los vecinos, poseyendo el terreno por más de 50 años. Y qué mejor verdad cuando lo manifiesta el vecino, cuando le preguntan a esa gente de quién fue el terreno, quién ha estado viviendo acá. Los vecinos lo ratifican. Entonces, el casito concreto que le digo, a través del derecho consuetudinario se ha logrado. Sin embargo, en la justicia ordinaria todavía continúa en apelación. Entonces, a veces, doctor, la percepción de nuestros tribunales pareciera contrario, incluso hasta de los registros, como usted lo ha mencionado. Hemos visto casos en la televisión donde, caramba, por la argucia, por la mala fe de las personas, ven la manera y lo legalizan, la injusticia. Entonces, ¿qué hacer ante eso, doctor? Bueno, comparto con usted el tema de la realidad debe primar a la forma. No soy de aquellas personas que piensen que la forma debe primar frente al hecho. ¿Y por qué razón? Porque en la realidad sabemos quién es el propietario. Es muy posible que esa persona venga poseyendo por más de 50 años, tenga un documento privado, con firma legalizada, tenga fecha cierta, y por el hecho de que no haber inscrito en el registro, entonces pierda su derecho a propiedad. Y ahora que los tribunales no le quieran reconocer. A esa tendencia creo que vamos nosotros, a reconocer obviamente el hecho de la posesión, más que la forma en sí misma. Más adelante tal vez se pueda llegar a una modificación. Ya les lo decía expresamente. La justicia argentina sí señala como la posesión, como el hecho mismo de acreditar el derecho a propiedad. Pero ojo, posesión donde se acredite que esa persona sí es propietaria del bien. No posesión por poseer. El arrendatario no podría reclamar su derecho a propiedad. El usufructuario no podría reclamar derecho a propiedad. Ya les decía, tendría que intervertir su estado posesorio, lo que no ocurre. Sin embargo, si esa persona posee a título propietario porque tiene un título que esa persona le transfirió, debería reconocerse como tal. Le recomiendo que revise esas dos resoluciones porque es suficiente para que la sala pueda ser favorable a usted. Pero vamos a ver cuánto podemos mantener este sistema de hechos. Doctor, Bien. y habiendo ganado un proceso por usurpación
y el proceso por reivindicación por el mismo caso, teniendo ganado el proceso de usurpación y de reivindicación por el mismo caso. Pero si ganó el tema de la reivindicación, entiendo que tenía un título formal. ¿Por qué no accedió al registro de ese título? Se entiende que el juez advirtió que tenía un título. Ahora, si es un documento privado, ¿por qué no fueron al tema de la otorgamiento de escritura pública para formalizarlo y poderlo inscribir en el registro? Entonces, si tiene argumentos suficientes, yo creo que sí tiene derecho para poder inscribir, máxime si tiene 50 años de posesión y libre. Es la realidad. Es un contrasentido. La forma no puede ser más que el hecho. No puede ser más que el hecho. Y eso deberíamos tener en cuenta nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo les agradezco mucho el haberme escuchado, sus preguntas. Sé que tal vez se van con muchas inquietudes al respecto y es bueno que comencemos a investigar sobre ese tema de la posesión respecto a la propiedad, porque creo yo que no podíamos perder todas aquellas personas que hemos creído en el registro, no podemos perder nuestro derecho a la propiedad de la noche a la mañana por gente inescrupulosa o gente de mala fe. Muchas gracias por todo. No habiendo más preguntas, invitamos a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto, a la entrega de un diploma de reconocimiento y un presente. Doctor Percy Flores, vamos a dar la entrega de un diploma de reconocimiento y nuestro agradecimiento por su participación en su excelente conferencia. Asimismo, hacemos entrega de un presente para que recuerde a su colegio que siempre lo vamos a invitar porque es un tema tan importante como registro. A ustedes nuestro agradecimiento y mañana va a haber 4 diplomados, por favor asistan y las conferencias también para la próxima semana. Muchísimas gracias. Damos por finalizada la sesión de hoy.